Parte 4. ¿Cuál es el uso propio del don de lenguas? Para explicar el uso propio de las lenguas, Pablo pasa casi todo el capítulo 14 de Primera de Corintios en esto. La iglesia de Corintios se destaca por la cantidad de problemas que había en ella. A pesar de ser una iglesia que gozaba de la manifestación de todos los dones, era una iglesia que era muy carnal en su comportamiento. Las discordias, la falsa doctrina, el pecado, los problemas matrimoniales y el desorden habían aumentado a tal grado que su comportamiento llegó a oídos de Pablo. Una de las áreas problemáticas en la iglesia de Corintios era el desorden en cuanto al uso de los dones espirituales. Tal parece que los creyentes de Corintios que tenían don de lenguas, tomaban el culto para hacer sus espectáculos hablando en otras lenguas, falsas o verdaderas, como para demostrar su mayor espiritualidad y llamar la atención hacia ellos mismos. Esto a pesar de parecerle a ellos como algo bueno y espiritual a la verdad que demostraba la falta de madurez que tenían. Trataremos de ir explicando algunos versos de lo que Pablo está diciendo a la iglesia de Corintios con el fin de poder tener más claridad acerca de lo que él dice y aclarar cualquier duda o mala interpretación que pueda haber al respecto. Ya hemos visto que el don de lenguas es la habilidad sobrenatural producida por medio del Espíritu para hablar con fluidez en lenguas nunca antes aprendidos. Veamos ahora cuál es el uso bíblico del don de lenguas. En 1 Corintios 14, Pablo comienza diciendo: seguid el amor, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Pablo estaba interesado que los cristianos de Corinto siguieran el amor. En el capítulo 13 les explicó lo que es el verdadero amor y lo que busca. Contrario al comportamiento jactancioso y vanaglorioso de los corintios, 1 Corintios 4, 7, Pablo les dice: el amor no busca lo suyo, no es jactancioso. Por esta razón, después de haberles instado a buscar un camino más excelente que el mero despliegue de los dones, el amor, 1 Corintios 13, 1, Pablo les vuelve a repetir la necesidad de seguir el amor, pero también les dice: procurad los dones espirituales, especialmente el de profecía. Aunque este estudio no es sobre profecía, vale mencionar que Pablo da más importancia a la profecía porque el fin del apóstol es que la iglesia en su totalidad sea edificada. La profecía hablada en lengua comprensible era un don por medio del cual el profeta podía traer un mensaje de edificación a la congregación. Es preciso notar que la iglesia cristiana es de carácter congregacional. En el capítulo 12, Pablo les habló de esta gran verdad. Todos son miembros de Cristo, 1 Corintios 12, 13, y han sido formados los unos miembros de los otros, 1 Corintios 12, 24, 26. El cristianismo promueve el compañerismo y el interés por el bien físico y espiritual del otro por encima del mío. Este es un concepto contrario a muchas religiones y al pensamiento popular y egoísta del mundo, pero Cristo dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo, y también dijo: haced a otros como quieren que se haga a vosotros. Por esa razón Pablo muestra tanto interés en que los creyentes busquen los dones que pueden ser de bendición al cuerpo completo de creyentes. Ese es un tema continuo de Pablo en todas sus cartas. Por eso nos explica, 1 Corintios 14, 2, 3. Porque el que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Aquí vemos la razón por la que Pablo desea la profecía por encima de las lenguas, porque pueden edificar la iglesia en su totalidad. Pero respecto a las lenguas dice: el que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende. Algunos han interpretado de esto significa que las lenguas son un idioma privado para comunicarse con Dios, pero no es eso lo que se quiere decir. Pablo está diciendo que cuando una persona habla en un idioma desconocido en una congregación donde nadie le entiende, esta persona no está hablando a los hombres, pues no le entienden, está hablando a Dios, quien es el único que puede entender todos los idiomas. La única excepción sería entonces alguien que tenga el don de interpretación de lenguas, pero de no haberlo, la persona estaría hablando solo con Dios. En el verso 9 de este mismo capítulo Pablo dice lo siguiente así: también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Por qué hablaréis al aire? ¿Significa eso que las lenguas son un lenguaje privado para hablar al aire?
No, significa que al no haber quien entienda lo que se dice, es como si no se estuviera hablando a nadie, al aire, aunque como ya se ha dicho en el verso 3, Dios le entiende. Así que este verso no puede ser interpretado como algunos lo han hecho para promover tal teoría de un idioma privado para hablar con Dios. Pablo continúa su pensamiento de la siguiente manera. Primera de Corintios 14. 4. El que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. 5. Así que, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizare. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. La persona que está hablando en lenguas se edifica a sí misma, porque entiende lo que dice y su vida es levantada y fortalecida espiritualmente. Esa autoedificación, aunque puede ser buena, y Pablo dice que quisiera que todos hablasen en lenguas, él prefiere que todos profeticen porque la profecía tiene su enfoque en otros y no en yo. La única excepción para la que Pablo dice que se debe procurar las lenguas al igual que la profecía es si el que habla tiene también el don de interpretación de lenguas, pues al interpretar las lenguas, edificará a la iglesia igual que lo hace la profecía. En cuanto al deseo de Pablo de que todos hablen en lenguas pero más que todos profeticen, no debe tomarse de forma literal como hacen muchos que pretenden que todos busquen el don de lenguas. Tal cosa no es el propósito de Dios, de acuerdo a lo que ya ha dejado dicho en 1 de Corintios 12, que no todos hablarán en lenguas ni todos han de profetizar. Pues no es la intención de Dios el que todos los cristianos posean los mismos dones, sino que da unos dones a unos y otros dones a otros, para que haya variedad y diversidad en la iglesia. El desear que todos hablen en lenguas, como algunos quieren hacer entender, destruiría la idea central del mensaje presentado en el capítulo 12 de esa misma carta, donde Pablo resalta la necesidad de la diversidad en la congregación, cuando compara la iglesia con un cuerpo, y cada creyente como un miembro en ese cuerpo. Primera de Corintios 12. 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, 3, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. 29. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros. 30. Tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. 31. Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. El deseo de Pablo al decir que desea que todos hablen lenguas, es el de reforzar con mayor intensidad su deseo de que se profetice y no que se hable en lenguas en la iglesia. Es su deseo el que la iglesia como cuerpo, congregación, sea edificada, y por esa razón les vuelve a repetir la necesidad de que los corintios abunden en dones que tengan ese fin, la edificación del cuerpo. Primera de Corintios 14. 10. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. 11. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. 13. Por lo cual, el que habla lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Pablo les dice que el que habla en lengua debe de pedir en oración la capacidad para poder interpretar lo que está hablando y abundar de esa manera en la edificación de la iglesia. Así que entendemos que las lenguas interpretadas son de edificación al cuerpo de Cristo, la iglesia, pero las no interpretadas no lo son. El apóstol procede a decirnos que si la lengua no se interpreta, los que están escuchando lo que se habla no pueden discernir el mensaje y dar su comparecer, amén, a lo dicho, pues no lo han entendido. 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. 15. Que, pues, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. 16. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. 17. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado.
Pablo dice que el que ora, canta o bendice, en lenguas desconocida, a los oyentes debe de hacerlo también en lengua conocida, para que los otros oigan. Él nos dice en el verso 14 que porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Aunque algunos utilizan la frase mi entendimiento queda sin fruto para defender la noción o idea de que la oración en lenguas no es entendida por el que las habla, en realidad el peso de la evidencia bíblica nos lleva a concluir lo contrario. Como dijimos arriba, el que habla lenguas debe de tener entendimiento de lo que dice para que pueda ser edificado, asimismo se edifica verso 4. El edificarse tiene que ver con alcanzar madurez espiritual en su vida por medio del entendimiento de ciertas verdades. Si la persona no entiende lo que dice, ¿cómo ha de madurar? ¿Cómo ha de crecer? ¿Cómo ha de ser edificada? Además, el fruto en la Biblia es algo que se produce para otros, nunca para sí mismo. Este caso, de edificarse a sí mismo por medio de las lenguas, parece ser una excepción y como vemos no es tan deseable. Si vemos las veces en que la Biblia nos habla de edificación es algo que proviene de la relación con otros en la misma congregación, nunca algo que deba hacerse solo, nunca una actividad aparte producida de forma egoísta o solitaria por la persona para ella misma. Aún el leer la Biblia es ser edificado por la revelación que fue dada a otros para nuestro provecho, segunda de Timoteo 3, 16. Judas 3. Pablo mismo al comenzar el capítulo 12 nos dice que los dones son para provecho, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 1 Corintios 12, 7. Es para provecho de la congregación. El provecho personal del que ejerce el don viene como consecuencia secundaria de ser también de provecho para la iglesia. Por eso la insistencia de Pablo en que se busquen los dones que son de edificación al cuerpo. Eso es demostración del verdadero amor ágape que no busca lo suyo. Primera de Corintios 14, 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Cuando Pablo dice mi entendimiento queda sin fruto, nos está dando a entender que quedaría sin producir fruto que pueda edificar a los demás al no poder expresarlo en un lenguaje común que otros puedan entender. Si la persona que habla las lenguas no las entendiera, ¿cómo entonces pudiera saber si lo que está haciendo es alabanza, si está orando o bendiciendo? Primera de Corintios 14, 15 que, pues, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. 16. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. 17. Porque tú, a la verdad, bien das gracias. Pero el otro no es edificado. Así que si la persona que habla en otra lengua puede distinguir si lo que está haciendo es oración o alabanza, bendición, por obligación se debe concluir que el que habla en otras lenguas entiende lo que dice, aunque no pueda expresarlo o interpretarlo para que otros también lo entiendan. Por eso Pablo dice, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. ¿Con cuál entendimiento? Pues con el entendimiento que produce frutos para que el otro que está a mi lado quien no puede ser edificado si no oro, canto o bendigo de manera que él o ella me pueda entender, me entienda y sea edificado. En estos versos Pablo también nos dan una enseñanza mucho más profunda y que no podemos pasar por alto. La persona que tiene el don de hablar en lenguas también tiene la capacidad para controlarse y decidir si habla, ora, canta o bendice en la lengua desconocida o si no lo hace. La voluntad del individuo está activa y toma parte en el proceso. Esto indica una vez más que la persona que habla lenguas está consciente de sí misma, cosa que reesfuerza aún más la interpretación de que la persona está en toda su cabalidad mientras ejerce este don. Nadie puede exigir que se le oiga porque no puede contener el impulso o porque el espíritu le está controlando. Y cuando una persona habla lenguas lo hace movido por el espíritu pero controlado por su voluntad personal. La persona, aunque guiada por el Espíritu Santo, tiene control total de lo que habla y cuando lo habla. Concluimos pues que cuando la persona comienza a hablar en lengua extraña lo hace siendo movido por el Espíritu Santo, pero a consecuencia de su voluntad. La persona está en sus cabales. Esto es confirmado aún más con el testimonio personal de Pablo a continuación.
Finalmente, el apóstol da como consejo lo que parece ser su práctica personal y comportamiento con respecto a las lenguas en la congregación. Primera de Corintios 14. 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. 19 Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que 10.000 palabras en lengua desconocida. Vemos que Pablo tenía el don de lenguas genuino, el cual es en plural. Él dice hablo en lenguas, idiomas, más que todos vosotros. Esto, otra vez nos indica que Pablo tenía entendimiento de lo que hablaba bajo la dirección del Espíritu, porque él podía distinguir entre las lenguas, idiomas, que hablaba, y por eso podía decir que hablaban más cantidad de idiomas que los cristianos de Corintios. Es decir, ya él sabía cuándo hablaban un idioma y cuándo hablaban otro. Pero el consejo de Pablo es que es mejor no hablar lenguas en la iglesia, sino hablar con claridad en lengua conocida por todos para que otros puedan comprender y ser edificados, a menos que la lengua desconocida por otros sea interpretada. Aún así, si se hablan lenguas habiendo interpretación, estos mensajes en lenguas no deben de tomar nunca preeminencia sobre el culto, sino que están limitados a 2 o 3 como máximo. Primera de Corintios 14. 27, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. 28, y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. Este consejo va en concordancia con el interés de Pablo en que se mantenga orden en el transcurso de la reunión de adoración. Sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Primera de Corintios 14, 23. Este mandamiento de la Dios es frecuentemente roto por muchos de los líderes y miembros de las iglesias pentecostales que acostumbran a hablar en lenguas todos a la misma vez. Algunos líderes se paran frente a una congregación de centenas y les indican que comiencen a orar con el Espíritu, queriendo decir, en lenguas. Y se forma una algarabía que lo que parece es lo mismo que dice Pablo, están locos. Continúa en la parte 5 del estudio en el siguiente video. www.elartedeservir.webs.tl Ministerio El Arte de Servir.